A principios de la década de 1950, Gran Bretaña era sin duda el líder de la aviación comercial. El recién nacido de Havilland Comet era el máximo exponente de su dominio. Los motores a reacción y su diseño aerodinámico le daban una velocidad y altitud de crucero sin precedentes. En 1951, la empresa británica Vickers Armstrongs, quien había creado el primer avión turbohélice, el Vickers Viscount, recibió una propuesta del gobierno. Ellos querían una aeronave de transporte de tropas y carga derivada del bombardero Valiant B, que también había sido creado por Vickers Armstrongs. La aeronave tenía que tener un alcance transatlántico y ser versátil. Además, se podría desarrollar una versión civil para complementarla con el Comet. Un año después, Vickers recibió el contrato para crear una versión militar, la cual fue denominada B-1000, y una versión civil denominada BC-7. Tanto la RAF como BOAC estaban interesadas en el proyecto. El trabajo se demoró algunos años, específicamente por la falta de una planta motriz adecuada, y en 1955 la situación empeoró aún más. La RAF se vio sometida a recortes presupuestarios, por lo que cancelaron su pedido del B-1000. BOAC también estaba atravesando momentos complicados. Tan solo un año antes, 2 Comets se habían estrellado por errores de diseño, y la fiabilidad del avión más avanzado de su flota estaba en duda. A pesar de que BOAC había encargado el Comet 4, no tenía planeado que tuviera una larga trayectoria. En 1956 hicieron un pedido de 15 Boeing 707, pero tanto el 707 como su rival, el DC-8, tenían un problema. No eran adecuados para operaciones hot and high. Esto era importante para BOAC, que tenía varias rutas hacia África y Oriente, donde prevalecían estas condiciones. Vickers les brindó la solución, el Vickers Commercial 10 o BC-10. La aeronave estaba basada en los estudios realizados años antes para la creación del B-1000 y el BC-7. Vickers sabía que el avión tenía que tener una capacidad y alcance similar al 707 y el DC-8, pero que permitiera una operación más flexible. El diseño del BC-10 era bastante revolucionario e inusual. Los 4 motores Rolls-Royce Conway 540 no estaban montados en pilones debajo de las alas, sino que estaban unidos a la parte trasera del fuselaje. ¿Y por qué esta disposición? Primero, 2 motores no eran suficientes para el peso del avión, y segundo, al estar lejos del suelo, se reducía el riesgo de que los motores ingiriesen escombros de las pistas, calles de rodaje y plataformas de los aeropuertos. Algo muy importante considerando que los aeropuertos de África y Oriente no estaban en buenas condiciones. El tren de aterrizaje estaba reforzado y consistía de 10 ruedas. Distribuía bien el peso y era ideal para pistas poco preparadas. Hablando de peso, el tren de aterrizaje principal estaba posicionado muy atrás en el fuselaje. La idea de esto era evitar que la aeronave se apoyara sobre su cola, algo que era muy probable considerando que cada motor pesaba unas 4 toneladas y los 4 estaban posicionados atrás. En 1958, BOAC, satisfecha con las especificaciones del futuro avión, encargó 35 unidades con opción de otras 20 adicionales. En su momento fue el pedido más grande a un fabricante británico. Tras algunas demoras, el primer BC-10 salió de la fábrica en abril de 1962, y las pruebas empezaron de inmediato. Durante las mismas se encontraron problemas de resistencia en la cola que reducía la eficiencia. Vickers solucionó el problema aplicando cambios leves al empenaje. Finalmente, el BC-10 entró en servicio el 29 de abril de 1964, cubriendo la ruta Londres-Lagos. En cuanto a sus características, el BC-10 estándar de variante 1101 tenía una longitud de 48,3 metros, 44 metros de punta a punta de ala y una altura de 12 metros. Tenía un peso máximo de despegue de 141 toneladas. Todo ese peso era impulsado por 4 motores Rolls-Royce Conway 540 que combinados producían unas 84.000 libras de empuje. Su velocidad crucero rondaba los 480 nudos y su alcance era de 5.850 millas náuticas o 9.400 kilómetros. Bastante bien, ni siquiera las primeras versiones del 707 o el DC-8 tenían esas cifras de alcance. Había lugar para 109 pasajeros
en una configuración de 2 clases, un número adecuado para las rutas que realizaba. Las alas eran uno de sus puntos fuertes. Los ingenieros de Vickers dedicaron mucho tiempo a su diseño para que sea lo más aerodinámica y eficiente posible. Gracias a que los 4 motores estaban montados en la parte trasera del fuselaje, las alas estaban completamente limpias. Sus grandes flaps del tipo Fowler, junto con los slats, permitían velocidades de despegue y aterrizaje más bajas que la de sus competidores. Los spoilers e inversores de empuje ayudaban a frenar durante el aterrizaje. La primera versión del VC-10 tenía inversores en los 4 motores. Las superficies en la cola también demandaron mucho tiempo. Como varios aviones de su clase, el VC-10 tenía una cola en T. Una característica distintiva era su estabilizador horizontal, que tenía un gran ángulo. Otro de los puntos fuertes del VC-10 era su aviónica. Sus controles y sistemas de vuelo eran de los más avanzados en su momento. Tenía mucha redundancia y su sofisticado piloto automático permitía realizar aproximaciones sin visibilidad. Esto era una novedad en los años 60. Se necesitaban 4 personas en la cabina: piloto, copiloto, ingeniero de vuelo y navegante. George Edwards, uno de los principales diseñadores de Vickers, dijo que este avión era la única opción viable para las aerolíneas, a no ser que él mismo pudiera rediseñar el Boeing 707. En un esfuerzo por incrementar sus ventas, Vickers ofreció el Super VC-10 de variante 1151. Era 4 metros más largo que la versión estándar. Su capacidad de pasajeros aumentó a 139 en una disposición de 2 clases. Tenía los nuevos motores Rolls-Royce Conway MK550, que combinados producían unas 90.000 libras de empuje. Además, solo tenía inversores de empuje en los motores externos para evitar que hubiera mucha disrupción de la corriente de aire, para así seguir teniendo un control efectivo de los estabilizadores. El alcance aumentó a 6.250 millas náuticas u 11.550 kilómetros. BOAC fue el mayor y también uno de los pocos operadores del VC-10. Otras aerolíneas que lo tenían en su flota eran British United Airways, que luego se convertiría en British Caledonian. En África era operado por Ghana Airways, Air Malawi, Sierra Leone Airways e East African Airways. En Asia, Gulf Air era uno de los principales operadores. A pedido de las aerolíneas, Vickers creó una variante combi que tenía una gran puerta de carga en la parte delantera izquierda del fuselaje, que permitía llevar grandes cantidades de carga y pasajeros al mismo tiempo. A pesar de ser una aeronave prometedora, el VC-10 nunca pudo hacerle frente a sus rivales. Las razones: al momento de su entrada en servicio en 1964, el Boeing 707 y el DC-8 ya habían capturado casi todo el mercado. La complejidad de la aeronave hacía que los costos de operación fueran muy altos en comparación a sus rivales. Peor aún, su capacidad de operar en aeropuertos hot and high empezó a ser irrelevante. Con los años, los aeropuertos en los que operaba el VC-10 mejoraron su infraestructura para acomodar al 707 y el DC-8. El VC-10 llegó tarde al mercado y simplemente ya no era rentable. Curiosamente, BOAC, quien había ordenado el avión con especificaciones muy precisas, despreciaba la aeronave y hasta incluso la criticaron públicamente. Así que acá tenemos al principal operador de la aeronave criticando al avión que ellos mismos habían ordenado. Sin duda, esto no ayudó al VC-10 a atraer más clientes. Claramente, BOAC prefería el Boeing 707, y en respuesta a las quejas por la falta de pedidos del VC-10, respondieron que eran una aerolínea comercial, no una fundación caritativa, y que si Vickers quería competir en el mercado, tendría que ser la aeronave más eficiente. Aunque había una gran falta de pedidos y varias críticas de los ejecutivos de BOAC, el VC-10 era adorado por los pilotos, que alababan sus controles de vuelo y tecnología. También era amado por los pasajeros por su cabina silenciosa, velocidad y suave andar. De hecho, muchas personas planeaban sus viajes para volar específicamente en un VC-10. Durante muchos años, el VC-10 tuvo uno de los récords más ostentosos del mundo. En 1987, un VC-10 tardó 5 horas y 1 minuto en cruzar el Océano Atlántico. Este récord fue superado hace apenas un año por un 747 de British Airways que tardó unos minutos menos. BOAC promocionó esto al público. Irónico,
considerando que también criticaban a la aeronave. En cuanto al campo militar, la carrera del BC-10 fue más exitosa. La versión militar era el BC-10 tipo 1106. Tenía las dimensiones y estructura de la versión combi del BC-10, pero tenía los motores más potentes del Super BC-10, además de un tanque de combustible en el estabilizador. También incorporaba una sonda de recepción de combustible para abastecimiento en vuelo, y todos los asientos de la cabina de pasajeros miraban hacia atrás. El primero fue entregado a la RAF en 1965. Para 1977, las aerolíneas estaban retirando a los BC-10 de sus flotas. BOAC, que en 1974 se fusionó con BA para formar British Airways, retiró el último Super BC-10 en 1981. La RAF vio una gran oportunidad. En lugar de simplemente desguazar a los aviones, decidieron convertirlos en aeronaves cisterna e incorporarlos a su arsenal. Los BC-10C-1K participaron en varios conflictos, como la Guerra de Malvinas, la del Golfo, la de Afganistán y la invasión a Irak en 2003. El último BC-10 cisterna fue retirado del Escuadrón 101 de la RAF en 2013. El BC-10, un avión con un futuro prometedor, ahora no es más que una pieza de museo. Su carrera como aeronave de pasajeros fue corta y apenas se fabricaron 54 ejemplares, un número muy bajo comparado a las ventas del 707 y el DC-8. Pero estos números no le quitó el aprecio que le tenían tanto los pilotos como los pasajeros. Y aunque BOAC en cierta forma despreciaba la aeronave, la verdad es que el BC-10 les trajo beneficios. Apenas 6 meses después de entrar en servicio, BOAC vio que la cantidad de pasajeros transportados había aumentado en un 40% en sus vuelos transatlánticos en comparación al mismo servicio con el 707. Su registro de seguridad era muy bueno. Desde su entrada en servicio, se vio involucrado en 9 sucesos, de los cuales casi todos fueron producto de secuestros y atentados terroristas. Dado los lugares en los que operaba y el momento histórico, esto era de esperarse. De todas formas, la historia del BC-10 fue una historia de oportunidades perdidas. Fue la aeronave más grande fabricada por los británicos y también el último avión fabricado por Vickers. Al ver las ventas de su producto, uno de los ejecutivos de Vickers dijo: «Le entregamos a los americanos, sin siquiera dar batalla, todo el mercado mundial de los grandes jets de pasajeros». Aún así, hay que reconocer que el BC-10 fue una de las aeronaves más elegantes que surcó los cielos. Sus alas limpias y sus 4 motores montados en la parte trasera le dieron ese aspecto distintivo. Simplemente una gran aeronave británica.